quiero tomar como referencia la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Los hermanos que no tengan Biblia, se acerquen a un cristiano, como dice. Un soldado sin su fusil o sin su armamento es vulnerable. No sé si dentro del punto de vista espiritual existirá la defensa personal. Debe haber, ¿no es cierto? ¿Sí? Como para no dejar tomar la referencia como soldado, como somos soldados, el soldado sin su fusil es vulnerable. Pero también tiene un arma secreta personalmente que debe ser su autodefensa, ¿no es cierto? Dentro del punto de vista espiritual yo creo que debe existir lo mismo. Pero eso no quiere decir que también andemos con nuestra Biblia, que es nuestra arma, que es lo visible. Que el Señor nos bendiga. Le damos lectura, habiéndola encontrado, le damos lectura en el nombre del Señor. Dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder leer y escuchar tu palabra, Señor. Gracias por esta bendición que tenemos de ser llamados tus hijos y de poder, Dios bendito, tener este privilegio de estar reunidos en esta mañana. Ruego a ti, Señor, que me des de tu gracia, me des de tu sabiduría, pongas palabras en mi boca, Señor, para que todo lo que salga de mi boca, Señor, si no sea un instrumento en tus manos, Señor, para que tú hables por medio de mí. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Toma asiento, mi hermano, por favor. Agradezco al Señor por esta oportunidad, por esta bendición que el Señor me da de poder estar trabajando al Señor y por este hermoso privilegio que Él me da de poder estar acá. Es una responsabilidad no exenta de nerviosismo muchas veces. A veces es importante tener un poco de nervios porque eso también lo llama a preocupar a uno y no ser tan confiado en ese sentido. Y el nervio a uno lo llama a decir, oye, tranquilo, yo estoy contigo. En este caso el Señor. Agradezco al Señor porque sabe que el día jueves, mientras estábamos en el culto, mi pastora daba a entender de que ellos no iban a estar hoy día. Y yo estaba sentado ahí mismo, en el lugar que estaba hoy día, y sentí, no sé si fue de parte de Dios o un anhelo personal, no lo sé, pero sentí en ese momento y dije, ya, me va a tocar predicar. Y la verdad, se los digo, no quería predicar, no quería. El día viernes mi pastor me llama en la tarde, media tarde más o menos, y me dice, hermano Dagoberto, quiero hacerle una consulta. Y se retracta de la consulta. No, me dijo, no quiero hacer una consulta. Quiero que usted predique el domingo. En vista de que no fue una consulta, yo lo tomé al tiro, tiene que hacerlo. En otras palabras, es como una orden. Y en base a la orden uno no tiene excusa. Así que amén, mi pastor. Y la preocupación empezó al tiro. Iba viajando hacia Concepción y dije, ¿qué predico? ¿Qué hablo, Señor? ¿Qué hablo, papá? Y es la primera donde se pone en la condición de mi pastor. Él dice, a lo mejor tiene una semana, y a lo mejor yo tengo un día. Pero ahí es donde viene la preocupación de uno, y siempre pasa, la verdad. Yo creo que a todos los debe pasar. Dice, para la próxima vez no me van a pillar desprevenido y me voy a preparar. Y resulta de que la próxima vez que llega, no está preparado para predicar. Y pasa lo mismo. Ya, de nuevo me pasó lo mismo, dice uno. Ya, pero para la próxima vez voy a preparar. Y uno siempre dice, para la próxima, y esa próxima vez nunca se prepara. Es importante nosotros que tener nuestro cuadernito de notas. Siempre me he fijado en
en Héctor. Héctor anda con su cuadernito y siempre ahí anda con sus apuntes. Y en cierta forma yo aprendo de él, porque yo no tengo apuntes. Yo, en cierta forma, le pido al Señor que me dé una palabra. Pero eso quiere decir que no tengo que estar preparado. Pero en fin. Pero doy gracias al Señor por esto, porque me da esta posibilidad de predicar y estar tomando esta responsabilidad un día domingo. Muchas veces predicar día domingo es una responsabilidad que conlleva, dice, no, es que el domingo predica el pastor, o mi pastor en este caso, y no, yo no quiero, en cierta forma, suplir ese puesto que predica, que está mi pastor, porque el día domingo es de él. No. El día domingo, en cierta forma, es una bendición que nuestro pastor tiene de predicar, pero nosotros también, como hijos del Señor, tenemos que estar dispuestos para suplir esa necesidad cuando se requiere. Así que doy gracias al Señor por eso. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Quiero hablar, hay un tema que quiero hablar en esta mañana, que tiene relación con nuestro tiempo. El ofrecimiento o el ofrecer nuestro tiempo a Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad que todo es apresurado. No se quiere para el segundo siguiente ni para el minuto siguiente, sino que se quiere para antes. Vivimos en una sociedad que nos demanda muchas veces dar todo de nosotros, o más allá de lo que nosotros pudiésemos dar, en pos de un objetivo, en pos de metas o de cumplir cierto tipo de cosas, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestros estudios, o lisa y llanamente también dentro del hogar, en las dueñas de casa, están sometidas también a los tiempos que se necesitan para cumplir con el almuerzo, con el desayuno, que tengo que hacer esto, que tengo que planchar, en fin. Siempre hay una responsabilidad y siempre hay algo que nos juega en contra de nosotros, al ser humano, que es el factor tiempo. El que trabaja en su trabajo secular tiene que cumplir con cierto tipo de cosas en el día, y a veces eso demanda que no pueda cumplir el horario que se estime conveniente. Aquellos que trabajan a lo mejor hasta las 6 de la tarde o 5 de la tarde se tienen que quedar más rato, o a lo mejor que no cumplieron en el tiempo estimativo, tienen que llegar más temprano al otro día para adelantar trabajo, para que le alcance el día, en fin. Siempre nos falta el tiempo. Siempre estamos ahí dependiendo del factor tiempo. Sobre todo, siempre nosotros tenemos un dicho como cristianos, que el peor enemigo de nosotros es el tiempo. Pero hasta cierto punto, y dentro de lo que vamos a hablar tiene relación esto. En su palabra, hay que tener claro, mis hermanos, que cuando nosotros, yo lo explicaba esto en la mañana en el discipulado, cuando nosotros no conocíamos al Señor, disponíamos de nuestro tiempo, lo dije así, a diestra y a siniestra. Íbamos para donde queríamos, hacíamos lo que queríamos, disponíamos en cierta forma de nuestro tiempo. Pero aún así, yo les comentaba a los hermanos, en cierta forma el ser humano puede disponer del tiempo a criterio de él, pero sin embargo, aún no conociendo al Señor, el ser humano que no conoce a Dios igual depende del tiempo que Dios le da. Porque todo está sujeto bajo la mano del Señor. En base a ese contexto, es necesario y podemos hablar de nuestro tiempo, ya que todo el tiempo le pertenece a Dios. Cuando nosotros conocimos al Señor, ya nuestro tiempo no dependía de uno, depende todo del Señor. Y bajo este contexto, el tiempo que el Señor nos da a nosotros es un regalo. El tiempo que usted tiene es un regalo que Dios le da. Ahora, usted puede decir, ¿cómo va a ser un regalo? A lo mejor antes yo disponía del tiempo que quería, sí. Pero hoy en día que conocemos al Señor, hoy en día que estamos bajo la mano bendita del Señor,
podemos entender que todo lo que nosotros disponemos en base al tiempo desocupado es misericordia de Dios. Que el Señor nos ayude. Aquí quiero tomar como ejemplo a un hombre de Dios que fue Jonás. Ustedes saben toda la historia de Jonás. Saben que Dios llamó un día a Jonás y le dijo: Jonás, te necesito para algo. Estoy parafraseando, la palabra no lo dice así, pero me imagino que Dios lo llamó en un tono, me imagino yo. Es decir: Jonás, ven para acá, que te necesito, quiero que vayas a cumplir con este objetivo. Quiero que vayas a la ciudad de Nínive y quiero que des este mensaje. Ahora, Dios estaba ocupando a Jonás, no en el tiempo de Jonás, sino que en el tiempo de Dios, que Dios le había entregado a él. Jonás, ¿qué es lo que hace? ¿Jonás no obedece al Señor? No lo obedece. Jonás, en su condición humana, por decirlo así, hace oído sordo y se va para otro lado. No quiero ir. No tengo tiempo para ir a lo que el Señor me está mandando. En otras palabras, era solo Jonás. No estaba ni ahí con lo que le está diciendo el Señor. Pero vemos que producto de esto, Jonás va teniendo una consecuencia a causa de no obedecerle al Señor en el tiempo que Dios le estaba diciendo a él. O sea, el tiempo de Jonás, bajo el contexto que yo le dije al principio, que el tiempo de Dios es un regalo para nosotros, Jonás no le estaba haciendo caso al Señor en el tiempo de Dios, en el tiempo que Él estaba pidiendo que hiciera algo. Vemos toda la historia, ustedes a lo mejor se la saben mejor que yo, y vemos las consecuencias que Jonás va teniendo en este aspecto. Vemos en un momento de que cuando Jonás entra en esta barca, se encuentran con una tempestad, por decirlo así, con un vientos y con una fuerte tempestad, y todos entran en un estado de alerta en ese barco. Ahora, ¿saben, mis hermanos? Mientras yo leía esto, tiene que haber sido mucho con lo que se encontraron o la circunstancia que los marineros llegaron a tener miedo de esto. ¿Por qué digo mucho? Porque yo encuentro que el marino o el que trabaja en el mar debe estar acostumbrado a esto y le debe dar lo mismo, ¿no es cierto? Le debe dar lo mismo encontrarse en medio de la mar con un mar bravo, porque están acostumbrados. Y meditaban esto, debe haber sido demasiado fuerte como para que los marinos, y en este caso el capitán, no hubiese sentido tanto miedo o temor. Entre paréntesis, yo tenía, de hecho tengo, no sé si la verdad está vivo o no, pero tengo un primo que su papá era pescador. Y él me decía, Gago, cuando éramos niños, él siempre acompañaba, yo era tío de él, perdón, siempre acompañaba a mi hermano. Y él dice que a los 12 años, en ese tiempo, él siempre acompañó a mi hermano a trabajar en el mar. Era pescador. Y dice que muchas de las veces que él salió a pescar se encontró con un mar bravo. Y me explicaba de que al principio él sentía mucho temor de esto, mucho miedo. De hecho, él veía a su papá y a los compañeros de su papá que hacían su vida cotidianamente dentro del barco o dentro del bote, no sé, y que en otras palabras como que le daba lo mismo lo que estaba pasando afuera, pero él sentía mucho miedo. Y él me decía, Gago, ¿sabes qué? Yo veía por la ventana y veía una ola tremenda al horizonte, y veía que esa ola tremenda nos iba a hundir a nosotros, pero resulta que cuando llegamos a esa ola, el barco pasaba sobre la ola y pasábamos sin ninguna dificultad. Al principio él me decía, cuando yo veía eso, sentía mucho miedo, mucho temor. Me traía esto a la memoria, porque debe haber sido demasiado fuerte lo que ellos vivieron
producto de esta tempestad que estaban en el mar. Ahora, producto de esto, ellos se asustaron. Y dice que empezaron a echar suerte sobre los que estaban ahí. ¿Quién estaba provocando realmente esto? ¿Por qué no está viniendo esto? Y se preocuparon. Y empezaron el capitán se empezó a preocupar y llegó hasta Jonás y le dijo: tú tan tranquilo que estás, tan relajado que estás en el fondo del barco, no sé, estaba durmiendo plácidamente mientras los otros arriba estaban re preocupados por sus vidas. ¿Por qué estaban causando? ¿Cuál era la causa de esto? Y empezaron a interrogar a Jonás. Quizás le hicieron miles de preguntas, aquí sale a lo mejor resumido, no lo sé, pero le hicieron muchas preguntas que a Jonás se tuvo que en cierta forma confesar ante ellos y dicho sea de paso, dentro de esta confesión les dijo a ellos que se venía arrancando del Señor. Él se venía arrancando de algo que Dios le había mandado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y producto de esto, dice: ¿qué es lo que hacemos? Él le pide a sus compañeros, puedo decirlo así, para que calme esta tempestad, bótenme, échenme a la mar, sáquenme de aquí para que ustedes puedan llegar a tierra firme sin ningún problema. Pero ellos también tuvieron temor de hacer esto. No lo querían hacer, pero al fin tuvieron que hacerlo de una u otra forma, lo hicieron, y producto de eso también se calmó el bravo mar o la tempestad en este caso. Por el solo hecho de no haber cumplido a la palabra del Señor o al tiempo que Dios tenía predispuesto para Jonás en cumplir una misión. Que el Señor nos ayude. Vemos que producto de esto también, el Señor siempre nos da una solución, aun cuando nosotros no queramos obedecerle al Señor en su tiempo. Siempre el Señor nos da, por decir así, como un plan B. Es decir, este no me obedeció, esto no me quiso escuchar, o este hombre yo lo quiero ocupar para algo, a mi hijo lo quiero ocupar para algo, y él está haciendo caso omiso de esto. Pero Dios también tenía predispuesto algo milagroso, que cuando Jonás lo echan a la mar, es tragado por un pez. Es tragado y permanece ahí durante 3 días y 3 noches. Y dentro de esto, Jonás, estando vivo, increíble, mis hermanos, estando vivo dentro de esto, empieza en cierta forma a clamar al Señor, a orar al Señor. En el capítulo de Jonás, en el capítulo 2, en el libro de Jonás, perdón, el capítulo 2, versículo 10, hay una lectura, una oración que hace Jonás. Quiero, en cierta forma, leérselas, porque es importante. Me perdí, no la tengo anotada. Y dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas sus ondas y todas sus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor en ese momento, y mi oración llegó ante ti hasta tu santo templo. Que el Señor nos ayude. Aquí yo les veía esta oración. Jonás la realiza en el hebreo y tiene un nombre, dice Itzpatel, que significa generalmente pedir e implorar. Pero en este caso
esta oración en ningún momento Jonás le está pidiendo algo al Señor. No le está implorando, sino más bien es como una oración como de agradecimiento al Señor. Alaba y agradece. No se formula una petición en esto, en lo que le está diciendo. Ahora yo puedo a lo mejor pensar que Jonás estaba asumiendo que lo que le estaba pasando era producto de algo, y él sabía. En otras palabras, él estaba asumiendo: Señor, estoy aquí, producto de mi a lo mejor desobediencia, producto de que no escuché tu mandato, producto de que no hice caso a lo que tú me dijiste que tenía que hacer, de ir a entregar un mensaje a Nínive, entregar un mensaje a ese pueblo, y a lo mejor fue para mí indiferente decir: no importa que se pierdan. En otras palabras, no estoy ni ahí con lo que le esté pasando a ellos. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, vemos que el tiempo, lo dije al principio, el tiempo que tenemos, eso es un regalo de Dios. Eso lo tenemos que tener claro. Y todo nuestro tiempo, desde el momento en que conocimos al Señor, o el Señor nos trajo a sus caminos, podemos notar que el tiempo que disponemos es de Dios y es un regalo de Dios. Ahora, es importante también saber aprovechar nuestro tiempo. ¿De qué manera nosotros aprovechamos nuestro tiempo? ¿De qué manera nosotros servimos al Señor considerando que el tiempo que tenemos es de Dios? Usted dirá: yo estoy viniendo todos los jueves al culto, estoy asistiendo al estudio bíblico, estoy asistiendo al discipulado, estoy asistiendo a la oración, pero ¿realmente estamos sirviendo al Señor como debe ser con nuestro tiempo? ¿Usted se ha preguntado eso? Señor, tengo 24 horas al día, de ese tiempo que tengo, ¿cuánto realmente estoy sirviendo o te estoy agradando con el tiempo que tengo disponible para servirte, Señor? Es una cosa muy distinta. Nosotros podemos tener mucho tiempo, pero ¿de qué manera ocupamos ese tiempo? Es importante que nuestro tiempo sea siempre con un propósito para servirle al Señor. Tomo lo que decían al principio: casi la gran mayoría de aquí trabajamos, y cuando llegamos a nuestro trabajo, ya sea dueña de casa, en fin, considera todos los puntos de vista, pero nosotros siempre en el día nos programamos para algo. Hoy día voy a hacer esto, tengo esto atrasado, hoy día me voy a proponer, no sé, sacar este documento en el caso mío, o tengo que hacer esta solicitud, o tengo que hacer esta diligencia en el caso de la dueña de casa. Se programa. Usted tiene un propósito para su día secular, para su vida secular. O el joven que está estudiando tiene que hacer esto, o tengo que hacer esto, me voy a programar para estudiar para la próxima semana porque el tiempo me va a pillar. Tengo que programarme y tengo que tener mi tiempo bajo un propósito. Si yo no me coordino bajo un propósito, de nada me sirve mi tiempo. De nada me sirve. Ahí dice, no solo tenemos que darle nuestro tiempo a Dios, sino también tenemos que usar ese tiempo para servir a sus propósitos. Lo cual puede significar muchas cosas distintas. Estamos hablando del tiempo de Dios en el servicio al Señor. A Jonás se le tuvo que recordar, bajo esa experiencia, que el tiempo que él tenía no era de él, era de Dios. A nosotros muchas veces se nos tiene que recordar que el tiempo que nosotros, de hecho Dios lo está recordando en esta mañana, que el tiempo que usted tiene es para servir al Señor. Que el Señor nos ayude. Ahora, yo no estoy diciendo, y ese es un objetivo de lo que estamos hablando, de este tema, no estoy diciendo de que usted se levante a las 6 de la mañana y tenga que estar en el templo o en la iglesia a las 24 horas del día. Eso no es racional. Y en cierta forma tampoco sería lo ideal. A no ser que realmente usted tenga un llamado y tenga que estar las 24 horas del día dedicado a eso. Que el Señor nos ayude. Ahora, vemos que para servir al Señor con propósito, digamos, una vez que los primeros exiliados regresaron a Judá tras el cautiverio de Babilonia, una de sus principales prioridades era reconstruir el templo y restaurar la adoración al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Esto sucedió en el año 536, antes de Cristo, bajo el liderazgo de Zorobabel. Comenzó el proyecto de edificación. Pero cuando la oposición de los samaritanos y otros vecinos se intensificó, el pueblo se desanimó. O sea, al primer obstáculo,
ellos echaron pie atrás y no siguieron con este objetivo que era reconstruir el templo para la adoración del Dios verdadero. El pueblo se desanimó y la edificación se detuvo por completo. Perdieron el propósito del tiempo que tenían para reconstruir el templo. Durante 10 años el proyecto permaneció detenido. El profeta Ageo dio un mensaje escalofriante y eficaz de parte del Señor, animando al pueblo, a Dios, a reconsiderar cómo priorizar su tiempo. ¿Cómo priorizar su tiempo? ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos para servir al Señor? ¿Cuál es nuestra prioridad? Bajo el contexto que estamos hablando, que el tiempo es de Dios. Y sabe, Ageo, Dios a través de Ageo le escribe esto. Le dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario por saco roto. Reflexionen sobre su proceder, les dice. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. El Señor le estaba diciendo, denle prioridad a lo que yo, por el cual yo les pedí en su momento, reconstruir el templo para adorar al Dios verdadero. Ellos habían dejado eso. Se habían preocupado de otras cosas, se habían preocupado al primer obstáculo que ellos vieron, echaron pie atrás y empezaron a preocuparse de otras cosas. Reflexionen sobre su proceder. Repito, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo estamos ocupando nuestro tiempo? El tiempo que Dios nos da. ¿Cuál es el propósito de nuestro tiempo? El solo hecho de ser hijos de Dios, ¿cuál es el propósito que ocupamos nuestro tiempo para el Señor? Que el Señor nos bendiga. Nos preocupamos de cierto tipo de cosas, le damos prioridad a lo personal, le damos prioridad a nuestras metas, que en cierta forma es necesario y es bueno. Porque usted tiene un propósito en su vida. El estudiante tiene un propósito de sacar sus estudios adelante para ser el día de mañana una persona que se pueda valer por sí sola, que pueda tener un trabajo y pueda tener a lo mejor y suplir sus necesidades básicas. Todos luchamos por eso en algún momento y es bueno. No estoy diciendo lo contrario. Pero de aquí nos llama a otra cosa. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Qué tiempo le estás dando al Señor? ¿Qué calidad de tiempo le estamos dando al Señor? ¿Qué tiempo a lo mejor usted le está dando a su familia? Porque si usted tiene a su familia sometida en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, hacia la casa del Señor, en la palabra del Señor, es una familia que va a estar siempre sirviendo al Señor, siempre va a estar dispuesta para el servicio al Señor. Pero si usted no trabaja con su familia, no le pida a sus hijos, o a su esposa, o a su esposo, o quien sea, que el servicio al Señor sea lo mismo si usted en la casa no lo practica o no lo habla. Que el Señor nos ayude. Dios aquí le estaba enrostrando a ustedes, a ellos, le estaba diciendo, ustedes se preocupan de sus cosas y han dejado mi casa de lado. El tiempo que yo les he dado a ustedes para mi propósito, para cumplir el propósito que yo tengo, ustedes lo están dejando de lado. Se están preocupando de otras cosas. Se están preocupando de otras cosas. ¿A quién no le ha pasado, mis hermanos, que ni por más cosas que usted quiera hacer o que hace, sienta que usted no avanza nada? Yo creo que más de alguno en algún momento le ha pasado. Tengo muchas cosas que hacer, pero siento que lo que hago es como si no hiciese nada. Estoy estancado. Doy un paso para adelante, pero resulta que ese paso parece que
no avanzara, retrocediera 2. Hay un momento en que nosotros tenemos que pensar y meditar qué es lo que estoy haciendo mal con el tiempo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Saben? Aquí me voy en cierta forma, a contar una infidencia. Yo siempre he dicho que en mi hogar o en la casa general de los que son papás o los que son dueños de casa, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Que, no sé, que arreglar una tablita, que pintar algo, que ayudarle a hacer aseo a la esposa, en fin, que ayudarle a hacer aseo en la casa. Siempre hay algo. Para el jefe de hogar siempre hay algo que hacer. Y sabes que este tiempo, en lo personal, yo salí de vacaciones, en lo personal yo di gracias a Dios porque esta palabra fue para mí primero. El otro día una hermana decía, la palabra es para uno, sí, la palabra es para mí. Y fue para mí. Y yo decía, cuando salga de vacaciones voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y generalmente mi esposa se ríe y mi familia, no, voy a hacer esto, tengo que darme 1 hora. Pero resulta que esa hora me paso todo el día y no termino lo que tengo que hacer. Y se ríen de mí, no, tu tiempo no sé cómo lo cuentas. No funciona tu tiempo. Y me programé para hacer cierto tipo de cosas. De hecho, hace unos jueves atrás, decía, le he comprado cierta cantidad de tierra para rellenar mi sitio atrás porque estaba bastante en desnivel y creo que he comprado cerca de 8 camionetas y me falta comprar como 3 camionetas más de tierra. Y resulta de que de las 8 o 10 camionetas que he hecho, creo que 1 o 2 he entrado con máquina y las otras 6 a pura carretilla. Y me llegó este cuestionamiento. Señor, ¿por qué no avanzo en esto? ¿Por qué no termino lo que yo me he propuesto? Me vino ese cuestionamiento en base a la palabra del Señor. Siempre digo, voy a hacer esto, y siempre tengo que hacer algo con respecto a la casa del Señor. Y el Señor para mí, la verdad, como que me descubrió en esto. Y a mí en primera persona me dice, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Te estás preocupando mucho de cosas personales y estás dejando de lado lo que es mi servicio al Señor? Y esto en algún momento le pasa la cuenta. Quieran o no que en un momento le pasa la cuenta. ¿Y saben? En lo personal me está pasando la cuenta. Yo soy muy reacio a quejarme. Pero saben que estos días me están doliendo mucho los codos. De hecho, me duele mucho este brazo en estos momentos. Los 2 codos me están doliendo. Y es un dolor tremendo. Anoche no pude dormir casi nada. De hecho, me acosté a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana me acosté estudiando la palabra del Señor y me levanté a las 7:15 de la mañana. Dormí muy poco. Y no estoy diciendo que Dios me está castigando, no, porque Dios no es un Dios castigador. En ninguna manera. Pero sí, mis hermanos, en cierta forma me está diciendo, oye, te estoy hablando a ti. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Le estoy dando prioridad a mis cosas personales? Que si bien es cierto, sin lugar a dudas son necesarias, pero yo te necesito para algo. El tiempo que tú tienes disponible no es tuyo, es mío, yo te lo doy. Es un regalo que Dios me ha dado a mí y le ha dado a usted. Y tenemos que saber ocuparlos. El día jueves nuestra hermana Gromi decía, estamos en los últimos tiempos y es necesario que nos preocupemos. Sí, es necesario que nos preocupemos. Es necesario que nuestro tiempo lo ocupemos con un propósito. ¿Y bajo qué propósito usted está ocupando su tiempo? El tiempo del Señor. El tiempo del Señor. ¿Bajo qué propósito estamos ocupando nuestro tiempo? ¿O estamos igual que este pueblo, donde decía, ustedes siembran mucho pero cosechan poco? Se esfuerzan demasiado, vamos a sembrar esto para cosechar esto, pero no es así. Las circunstancias del camino cambian.
Nuestro objetivo en el camino va cambiando. Que el Señor nos ayude. Reflexionen sobre su proceder. Reflexionemos sobre el tiempo que Dios nos está dando. Que el Señor nos ayude en esto. Ahora, esto tiene que ver mucho, mis hermanos, cómo administramos nuestro tiempo. El Señor a usted le ha dado raciocinio y le ha dado también inteligencia, sabiduría para organizar nuestro tiempo, para administrar nuestro tiempo. Hace un momento ya dije que no me alcanza el tiempo para esto. No nos alcanza el tiempo para otro. Pero ¿de qué forma lo administramos? ¿Sabe? Hay algo muy extraño, por decirlo así, por no decirlo menos, que cuando usted se preocupa de las cosas del Señor, quiéralo o no, a usted el tiempo le sobra en demasía. No sabe, hoy si antes esto yo no lo hacía en este tiempo y ahora me está sobrando tiempo. Cuando usted se preocupa de las cosas del Señor pasa algo como que pasa lo contrario. A usted en vez de faltarle el tiempo, le sobra el tiempo. Y eso tiene que ver mucho que ver cómo administramos nuestro tiempo en el Señor. Hay alguien que la palabra del Señor nos dice que nunca necesitó que se le recordara el tiempo. Y esto fue Jesús. Dios nunca tuvo que recordarle a Jesús, oye, tienes que hacer esto. Hoy día tienes que ir allá. Hoy día tienes que predicar. Nunca le recordó el tiempo. Porque Jesús sabía que el tiempo que Él disponía era para cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado. Que el Señor nos bendiga. Es un fiel ejemplo para nosotros a seguir. ¿Cuál es nuestro propósito del tiempo que Dios nos ha dado? ¿Sabe? Hay hermanos que tienen esa bendición, esa cualidad, como queramos llamarlo, talento, no sé, o virtud, que siempre están hablando de la palabra del Señor, no pierden su tiempo. No tienen que recordarle para hablar de la palabra del Señor. Ayer, perdone que lo tome como ejemplo mi hermano Mario, él me decía, ¿sabe qué? Me pasa algo ahora, que cuando empiezo a conversar con una persona, no me doy ni cuenta que termino hablando del Señor a la persona. O sea, en otras palabras, él sabe y él ha entendido que el tiempo que tiene es para transmitir lo que el Señor le ha dado. Qué bueno que seamos todos así, y me alegro por mi hermano. Y me alegro por mi hermano. Hay hermanos que tienen esa virtud, y la verdad es una muy bonita virtud y una bendición tremenda. Yo en lo personal no tengo esa virtud. Y es algo que uno tiene que buscar. Es algo que uno tiene que buscar. ¿Sabe? ¿Quién me ha escuchado? Yo llevo desde los 6 años que Dios tuvo misericordia de mí. Gracias a mi madre pude conocer los caminos del Señor. Y de esos años, de los 6 años, a la edad que tengo ahora, no la voy a decir, he escuchado que son los últimos tiempos y tenemos que estar preparados porque la venida del Señor ya viene. Estamos hablando 30 años atrás, 35 años atrás, o 25 años atrás. He escuchado de esto. ¿Cuánto más los hermanos más ancianos de la iglesia? Mi hermano Hernán, no sé, por nombrar a alguien. Por acá no quiero mirar a nadie. Pero sí, desde que tengo muchas razones hemos escuchado que el Señor viene. ¿No es cierto? Hemos escuchado que el Señor viene. Gloria a Dios por nosotros y gracias al Señor porque hemos permanecido en los caminos y estamos ocupando nuestro tiempo. Medianamente bien, o a lo mejor no como el Señor quiere, pero lo estamos ocupando de alguna manera. Y que el Señor nos ayude para seguir ocupándola de la mejor manera. Así como Dios no tuvo por qué recordarle a su Hijo Jesús del tiempo que tenía que disponer para la casa, para el servicio al Señor. De hecho, junto a sus padres muchas veces se encontró en una de sus experiencias. Él dice que se perdió, a sus padres se les perdió dónde está nuestro hijo, que no lo encontramos. ¿No es cierto? 3 días que no lo podían encontrar. ¿Dónde está nuestro hijo? ¿Dónde está? Pero resulta que tuvieron que volver al lugar donde estaban y lo encontraron hablando ahí y haciendo consultas con los eruditos de su momento, y ellos le preguntaban y su hijo, en este caso Jesús, le respondía sin ningún problema. Y sus padres se sorprendían de dónde
¿Cómo? Y ellos también, ¿de dónde tanto conocimiento para que Él nos respondiera de esta forma? ¿Qué le responde Jesús cuando su madre le pregunta, ¿dónde estabas? A lo mejor tanto tiempo que no te encontrabas, ¿qué te habías hecho? ¿Por qué te perdiste? Y Jesús le dice, ¿acaso tú no sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Estaba aprovechando su tiempo. Él sabía que el tiempo de él era un tiempo directo de Dios. Por algo Dios lo había enviado. Fiel ejemplo para nosotros. Usted es hijo de Dios. Y el tiempo que usted tiene es el tiempo que Dios le ha dado para aprovecharlo. Para aprovecharlo de una buena manera. De una buena forma. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a administrar nuestro tiempo. Administrarlo de la mejor manera. A lo mejor usted está pensando, Señor, tengo mucho tiempo y la verdad el tiempo que tengo no te lo estoy entregando como debe ser. Muchas veces tú, Señor, me has pedido que coordine, pero me excuso que no tengo tiempo. O muchas veces, Señor, tú me necesitas para algo, para el servicio tuyo, en el templo, donde sea, o para visitar a un hermano, o para estar hablando de la palabra del Señor, pero me he excusado. ¿Cómo estamos aprovechando nuestro tiempo, mis hermanos? Es una interrogante que dejo y que lo único que se la puede responder es usted. Yo no le puedo enrostrar a usted, mi hermano, tú estás ocupando mal el tiempo que Dios te ha dado. No, yo no estoy para eso. La palabra del Señor nos está descubriendo ahora, me descubrió a mí. Y por algo Dios también está hablando esta mañana esta palabra. ¿Cuánto tiempo disponemos para el servicio al Señor? ¿Es un tiempo que es valorable ante el Señor? ¿O nos conformamos con estar el día martes en el estudio, día jueves o el día domingo? Había un dicho antiguamente que hay hermanos que son empanaditas solamente, que llegan solamente el día domingo. Porque las empanadas generalmente se hacen los días domingos. ¿Cuál es el mejor tiempo que estamos dando al Señor? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a administrar nuestro tiempo de la mejor manera. De la mejor manera. ¿Nos conviene estar en los negocios del Señor? Claro que nos conviene. Para eso hemos sido llamados. Hemos recibido una responsabilidad de predicar este evangelio. Hemos recibido una responsabilidad de tener una salvación y esta salvación tenemos que cuidarla. Y también ser extensivo a quienes no conocen de esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y para eso tenemos que tener el tiempo disponible, el tiempo que Dios nos da. No desaprovecharlo. Quiero decir también, y con esto terminar, usted dirá que mucho tiempo al Señor. No, yo no puedo estar todos los días en la iglesia. No, es mucho. Tengo que preocuparme de lo mío, de mi familia, en fin. Pero ¿sabe qué? El tiempo que usted entrega al Señor no es en vano. El tiempo que usted entrega al Señor, siempre el Señor va a recompensar el tiempo que usted le da al Señor. Pero algo tiene que tenerlo muy claro, no entregue su tiempo al Señor esperando una recompensa por lo que hace, sino que hágalo por amor, por gratitud. Y eso el Señor lo ve y lo recompensa. De una u otra manera Dios lo recompensa. Dice, cuando damos de nuestro tiempo para servir a los propósitos de Dios, en particular aquellos que no pueden devolvernos nada, Dios no solo se da cuenta, sino que también nos recompensa grandemente. Aquí quiero leer en Mateo 25, del 34 al 40. Dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Siempre hay una recompensa, mis hermanos, al tiempo que usted dispone, al tiempo de Dios, que usted tiene y lo dispone para el Señor. Siempre hay una recompensa. Yo no estoy hablando aquí de materialismo, no le estoy diciendo de que Dios, si usted da de su tiempo, da 10, Dios le va a multiplicar y le va a bendecir con 100 o con 1000. No le estoy diciendo eso, no estoy hablando desde el punto de vista económico. Porque nosotros como cristianos, en cierta forma, eso pasa a segundo lugar. Nuestro servicio al Señor. Nuestro servicio al Señor. Preocuparnos por aquellos. Ocupar el tiempo en algo. Hablar del Señor, como yo le dije hace un momento atrás. Tener la oportunidad de ocupar el tiempo para bien. Hablar del Señor, en ese contexto me refiero. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Aprovechemos nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos da, el tiempo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Nuestras metas que tenemos, sí, luchemos por ellas, pero también luchemos por ellas en el tiempo del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. No nos desesperemos, no nos ansiemos, no dejemos de lado lo que realmente el Señor nos ha llamado, que es para servir al Señor. Que no esperemos que el Señor nos recuerde de una manera a lo mejor fuerte, así como Jonás. Se le tuvo que recordar: yo te necesito para esto. Pero Jonás se rehusó, no quiso. Que no seamos uno como Jonás. No seamos como Jonás. Que el Señor nos ayude. Jonás adoraba al único Dios verdadero y sabía que Él hizo todo y que todo le pertenece. Él sabía eso. Sabía que cuando estaba dentro del pez, Él sabía que por algo le estaba pasando, valga la redundancia, lo que le estaba pasando. Era una consecuencia de... En este caso, mientras buscamos servir a Dios, haríamos bien en mantener en nuestra mente las palabras de Dios a través del profeta Ageo. Reflexionen sobre su proceder, reflexionemos sobre nuestro proceder, reflexionemos lo que estamos haciendo hoy en día, lo que estamos haciendo ahora. Es no solo ofrecerle más tiempo a Dios, sino redefinir todo lo que hacemos para su gloria y honor. Las recompensas de Dios hacen que valga la pena el esfuerzo para aquellos que se dedican fielmente a esta práctica espiritual. Mis hermanos, ¿cómo estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Lo está ocupando de la mejor manera? ¿Lo está dedicando al Señor el tiempo que Dios le ha dado? ¿Lo está dedicando al Señor como es debido? Si usted cree que es suficiente el tiempo que le está dando al Señor, bien, y es respetable. Yo no le estoy aquí enrostrando y decirle de que tú tienes que estar todos los días en el culto, tienes que estar todos los días acá. Lo ideal sería. Pero hay muchas formas de servir al Señor. Hay muchas formas de servir al Señor. Y Dios nos está pidiendo eso. ¿Cómo estamos ocupando ese servicio al Señor? ¿Cuál es el propósito con el tiempo que nosotros tenemos? ¿Estamos ocupando bien? ¿Estamos siendo diligentes en esto? Es una interrogante que les dejo, e interrogante que ustedes mismos se pueden responder. Señor, perdóname, no estoy ocupando el tiempo que realmente tengo que hacer para servirte a ti. El tiempo que dispongo. No lo estoy ocupando de la mejor manera. Me estoy ocupando de mis cosas. Me estoy ocupando de lo mío y estoy dejando de lado lo tuyo, para lo cual tú me lo estás dando, Señor.
Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Muchas veces nosotros, ni por más que nos afanemos en nuestras cosas, si no está bajo la voluntad del Señor, no vamos a alcanzar y no vamos a lograr lo que nosotros queremos humanamente. Porque dependemos netamente del Señor. Dependemos 100% del Señor. Yo al principio dije, antes íbamos donde queríamos y hacíamos lo que queríamos y disponíamos de nuestro tiempo a diestra y a siniestra. Pero cuando conocimos al Señor, cuando Dios nos llama a sus caminos, otra cosa conocimos. Y otra cosa también empezamos a vivir, un cambio en nuestras vidas. Un cambio drástico en nuestras vidas. Lo que antes hacíamos, ahora no lo hacemos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Se visten pero no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Yo creo que a muchos les pasa. A muchos les pasa esta situación. Reflexionan sobre su proceder, reflexionemos sobre nuestro proceder, reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, reflexionemos sobre la condición en la cual estamos. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho. Muchas veces damos muy poco, pero esperamos demasiado en base a lo que damos. Pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya? Es un llamado de atención. Es un llamado de advertencia para el pueblo de Dios. Estemos apercibidos. Ocupemos nuestro tiempo de la mejor manera. En el servicio al Señor. Pasar por la calle, saludar a alguien, hablarle del Señor, los que tienen ese privilegio, ese talento, ese don. Como queramos llamarle, hable del Señor, aprovechemos el tiempo, los que tienen ese privilegio, háganlo. Seamos extensores, seamos extensivos de esta bendición tan grande que tenemos, de ser llamados sus hijos.